1:06. Vamos a revisar imágenes que son impresionantes de un búnker que fue descubierto por carabineros en la comuna de Cerrillos. Ahí no solamente se almacenaba, sino que además se dosificaba la droga y tenían un completísimo sistema de seguridad, ¿o no, Jan? Buenos días. ¿Qué tal, Cari? Roberto, buenos días. Sí, una situación inaudita que finalmente descubre Carabineros, pero en un contexto bastante distinto a un operativo en particular. Lo que estaban realizando la comuna de Cerrillos es finalmente una fiscalización a un campamento que se encontraba colindante a estos blogs. Estaban haciendo una fiscalización porque había denuncias por venta ilegal de alcoholes. Es en ese contexto en que empiezan a hacer esas situaciones que descubren incluso también un apartado, una bodega que tenía cerca de 300 kilos de carne, la cual también estaba en su venta ilegal y que por supuesto no contaba con ningún tipo de medida de seguridad sanitaria. En medio de eso es que son dos motoristas de Carabineros que estaban desplazándose por ese sector que se percatan de una tranza de drogas, por lo cual hacen seguimiento a estos sujetos que al ver la presencia policial se escabullen al interior de un blog ahí en la comuna. Es en eso que Carabineros los sigue, incluso también tiene que llegar presencia de funcionarios especializados para poder también hacer el ingreso hasta ese punto, y se percatan de que al interior de un departamento que debía finalmente encontrarse Carabineros con sillas, con un comedor, con dormitorios, etcétera, lo que se encuentran es un verdadero búnker, porque estaba totalmente blindado este lugar. Contaba con al menos dos puertas que están con sistema de blindaje, cámaras de seguridad, las ventanas también están con este blindaje, e incluso existía un túnel de escape en caso de que fuesen atacados por otras bandas en contexto de una mexicana o también por la presencia policial. Y de hecho fue el túnel el que lo ayuda a que Carabineros finalmente no logre detenerlos, pero de todas maneras se logra dar con este laboratorio clandestino de drogas en el cual almacenaban, dosificaban y también vendían desde ese mismo punto a los propios vecinos y distintas personas que llegaban hasta ese lugar. Los quiero invitar a escuchar declaraciones de Carabineros en torno a este caso, porque llama bastante la atención de esta fortaleza que tenían en medio de estos departamentos y que claramente Carabineros no contaba con esa información y que de imprevisto da con ese lugar. Es un departamento, ¿no es cierto?, que no se usa para pernoctar ni vivir. Obviamente está destinado justamente para el acopio y dosificación de droga. Es un departamento que contaba con dos puertas, una primera puerta obviamente metálica y una segunda puerta de seguridad blindada, al igual que todas las ventanas del departamento contaba con un blindaje, lo más seguro obviamente para evitar algún tipo de mexicana por bandas rivales, y a la vez a esto le asociamos, ¿no es cierto?, una vía de escape que tenían, ¿no es cierto?, los antisociales, la cual también se encontraba con las paredes blindadas, lo que daba a un jardín trasero, por decirlo así, y obviamente con escaleras que les permitía, ¿no es cierto?, darse a la fuga por el interior de otros bloques vecinos para obviamente eludir la acción de Carabineros. Paredes, ventanas, puertas blindadas y también todo armado para poder escapar. Tenían todo planeado estos delincuentes, Ian. A ver, y en cuanto a las medidas de seguridad, ¿también tenían dispositivos de cámara para poder ver si es que venía la policía, si venía una banda rival? ¿Qué otros dispositivos de seguridad tenían para operar acá en este búnker de la droga ahí en Cerrillos? Sí, tenían cámaras de seguridad, en la cual estaban emplazadas en todo el bloque. De hecho, Carabineros tuvo que finalmente hacer el seguimiento de estas cámaras de seguridad a través de unos cables que estaban desde la central, en la cual ellos hacían la revisión de estas mismas, y es así que empezaron a descubrir una gran cantidad de cámaras. Aparentemente son cerca de unas 15 cámaras que estaban dispuestas en cada punto de este bloque y que tenían cada vértice, cada ángulo en particular donde podían ver la presencia de otras bandas, como también si es que existía la presencia de Carabineros. Ahí lo decía incluso ahí el coronel, que en particular en estos casos esto se utiliza más que con Carabineros, en algunos casos es entre las mismas bandas por estas rivalidades que existen y también por estas quitadas que son llamadas como mexicanas, y que incluso estos sujetos contaban con un sistema bastante particular. En este caso Carabineros lo descubre casi ya un poco volando bajo, porque estos estaban haciendo la tranza de droga en plena calle y es por eso que se percatan de esta situación, pero ellos comúnmente lo que hacían es que dentro de estas puertas blindadas tenían una suerte de ventanilla en la cual ellos hacían la tranza, es decir, recibían el dinero y pasaban la droga, pero no generaba ningún tipo de conexión entre el comprador y el vendedor, porque ellos no tenían ninguna conexión especialmente en saber quién era quién. Si bien estos sujetos contaban con las cámaras de seguridad, pero al menos los compradores no sabían a quién le compraban, no podían verle sus rostros y simplemente era el toque de esta ventanilla, abrían, hacían la transacción y se iba la persona. Es así el trabajo que tenían constantemente estos delincuentes y que generaba esta suerte también de inseguridad
seguridad para el propio sector. De hecho, son vecinos que, si bien saben de lo que está ocurriendo, pero el temor es tanto porque especialmente estamos hablando de una situación de narcos que se toman estos sectores y que por ello mismo generan estas fortalezas, este búnker y además este túnel. Los quiero invitar a escuchar declaraciones de la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, como también de la Seremi de Salud, porque yo ya les decía, esta situación se genera en un contexto en que ellos están haciendo una fiscalización al campamento que se encuentra colindante a ese lugar por la venta ilegal de alcoholes y que se percatan de la presencia de 300 kilos de carne que encima estaban en proceso de descomposición y que finalmente lo comercializaban claramente a personas que no tienen los recursos para poder adquirir estos tipos de alimentos y que lo compran en una situación bastante deplorable. Los invito a escuchar las declaraciones de ambas autoridades. Va a ser un decomiso importante a raíz de un control que se iba a hacer a clandestino al interior de este campamento, que permitió que en términos de flagrancia se pudiera detectar que a mis espaldas hubiese en uno de estos bloques un laboratorio clandestino de droga, lo que también permitió ver dos tipos de decomiso importantes. Por una parte, un clandestino de carnicería donde había más de 300 kilos de carne de distinto tipo, ya en proceso de descomposición, y donde además encontramos este laboratorio donde se podía ver que se manipulaba droga, donde además se vendía, afectando gravemente la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del sector. De hecho, vemos que la mayoría de estos vecinos son gente trabajadora que nos ha pedido ya hace mucho tiempo que el Estado vuelva a estar presente y vuelva a estar resguardando su seguridad y su tranquilidad. Aquí se fiscalizó una carnicería clandestina que no contaba con las autorizaciones sanitarias correspondientes y en donde, como lo decía, como se mencionaba, se decomisaron más de 300 kilos de alimentos, entre ellos carnes, pescados, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vacuno, y que lamentablemente están disponibles para la venta de las personas en este sector y donde es un riesgo sanitario importante. Es por eso que, junto con estos operativos que se realizaron ahora, junto con los equipos técnicos de la Seremi de Salud, se inició un sumario sanitario justamente al propietario de este lugar donde se está vendiendo estas carnes y estos productos. Y por cierto, también se decretó la prohibición de funcionamiento total con el decomiso de todos los productos alimenticios que están dispuestos y disponibles para la venta a las personas y que son un riesgo sanitario para la población. Aquí lo que llama la atención, Jan, también es que las personas hoy día en su entorno ya no solamente están pendientes de si se ejerce el comercio de la droga y si eso representa una amenaza, sino que también tienen que estar pendientes de si los vecinos que tienen al lado realmente ocupan la casa para vivir o para almacenar la droga o para dosificar la droga, porque en este lugar no vivía nadie, ¿no? O sea, este era un lugar que prácticamente ellos tenían como, comillas, una oficina, un lugar donde ellos traficaban la droga y donde hacían todas las transacciones, pero no era un lugar donde viviera una familia. Entonces hoy día incluso hay gente que se expone a esto teniéndolos de vecinos y por lo tanto cobra más relevancia la posibilidad de hacer denuncias anónimas ante la policía, ¿no? De tal manera de no tener a este tipo de vecinos. Exactamente, y esa es una de las diligencias que fueron clave para que Carabineros pudiese efectuar todo el trabajo ahí en la población de Oreste Pla. De hecho, esto se conlleva a partir de una situación que ocurre cerca de un mes atrás. No sé si recordarán de unos motoristas que fueron atacados desde los mismos vlogs a Carabineros que se encontraban haciendo patrullaje en ese lugar y que fue una balacera bastante importante. Por suerte, estos funcionarios no terminaron con lesiones de mayor connotación, pero de todas maneras estamos hablando de que es una población bastante peligrosa y por lo cual tanto el municipio como también Carabineros trabajaron mancomunadamente junto a los vecinos para poder establecer especialmente información privilegiada, importante, para poder dar con estos tipos de narcofortalezas que son el funcionamiento que tienen. Y estamos hablando, y todavía lo decías, Cari, de un departamento que claramente no se utilizaba para pernoctar, más bien era una suerte de oficina que tenían estos delincuentes para poder hacer el almacenaje, la distribución, la dosificación incluso, y también, si podrán ver las imágenes de lo que fue incautado, hay una licuadora en la cual se utilizaba para aumentar finalmente el tamaño de la droga, especialmente la cocaína, y que más allá de la cocaína base que se utiliza, le agrega una serie de químicos que finalmente ni siquiera el propio consumidor de ese tipo de droga sabe lo que conlleva. Pero de todas maneras, estos sujetos tenían todo este laboratorio clandestino con esta fortaleza y que además contaba con un túnel, y es finalmente ese antecedente que los ayuda a arrancar del actual policial. De
todas maneras, como estos sujetos tienen cámara de seguridad, es probable que también tengan las grabaciones. Por eso Carabineros toma esa evidencia para finalmente poder establecer la identidad de cada uno de ellos y poder dar con toda esta banda narco ahí en la comuna de Cerrillos. Claro, afortunadamente estos sistemas son falibles y aquí la policía lo logró detectar. Carabineros logró notar que había algo que estaba les parecía extraño y por lo tanto desbaratar a esta tremenda organización que había detrás. A pesar de todas las cámaras de seguridad que tenían instaladas, igual su sistema fue falible. Muchas gracias, Jan, por toda la información. Buenos días. Gracias, Jan.